Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy vamos a realizar un ejercicio de base de datos. En este ejercicio vamos a crear una base de datos para una empresa de venta de libros. La empresa necesita una base de datos para almacenar información sobre sus libros, autores y categorías. La base de datos también debe permitir a los usuarios realizar un seguimiento de la venta de libros. Este ejercicio es una buena oportunidad para aprender a diseñar y crear una base de datos SQL. También es una buena oportunidad para aprender a realizar consultas básicas en una base de datos SQL. Sin nada más que decir, comencemos. Bien, estoy ya en SQL Server y una vez estando aquí, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo query. Le voy aquí donde dice New Query y esto me abre una hoja para poder trabajar y escribir código. Bien, una vez tenemos nuestro SQL Query, primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Para poder crearla yo debo escribir el siguiente comando: create database, y el nombre que le vamos a definir a nuestra base de datos va a ser books, en referencia a libros. Vamos a hacer una base de datos para una librería. Bien, acá le puedo poner punto y coma, aunque al parecer ahora no es necesario. Si lo dejo así como está, SQL lo reconoce y ejecuta la instrucción. Vamos a probar antes si nuestra instrucción está escrita correctamente. Ok, aquí nos dice que los comandos se completaron satisfactoriamente. Habiendo visto esto, ahora podemos ejecutar y nuestra base de datos debería haberse creado satisfactoriamente. Para comprobarlo me puedo ir acá donde dice Database, refresco y como vemos aquí está la base de datos que acabo de crear, que es book. Ok, por ahora otro detalle que también debo mencionar es que existe también la posibilidad de crear todas estas tablas, bases de datos por medio del diseño. Hay un modo de diseño, pero para este ejercicio yo lo voy a hacer por medio de código. Ok, si ustedes quieren que les haga un video de cómo crear la base de datos y la misma estructura con sus tablas por medio del modo de diseño, lo pueden solicitar en los comentarios. Ok, por ahora vamos a continuar. Bien, el siguiente paso es usar nuestra base de datos books. Para ello es muy importante revisar antes esta pestaña. Si ustedes ven acá nos aparece el nombre de master, que es la base de datos en la cual estamos ubicados en este momento. Para utilizar la base de datos que creamos anteriormente, yo debo correr el siguiente comando, que es use books. Escribo use y luego pongo el nombre de la base de datos que acabo de crear. Lo selecciono y si le doy acá previsualizar, me aparece que todo está correcto. Luego igual selecciono solo esta línea de código para que se ejecute únicamente esa línea y le doy a ejecutar. Y como podemos ver, acá se ha cambiado ahora a books. Esto podía hacerlo también de forma manual. Solo despliego acá este combo y acá me aparecen todas las bases de datos que tengo en mi SQL Server. Pero como estamos trabajando con código, quise mostrárselos de esta manera. Bien, ahora el siguiente paso es crear nuestra primera tabla. Y la primera tabla que vamos a crear va a ser la tabla autor. Para ello utilizamos el siguiente comando: create table y le defino el nombre autor.
Listo, abro paréntesis y acá dentro de estos paréntesis yo voy a empezar a definir los campos de esta tabla. Vamos a necesitar primero definir un ID. En este caso yo lo voy a definir como entero y voy a agregarle una especificación de identidad para que se genere automáticamente. Le digo que se va a incrementar en 1, o sea, cada vez que yo registre o que haga un insert en esta tabla, no voy a ingresar el ID, sino que automáticamente la tabla va a ir generando el ID. Voy a decirle que va a ser una llave primaria y que no va a admitir nulos. Y listo, teniendo ya nuestra llave primaria, avanzamos con los siguientes campos. El siguiente campo es el campo nombre, que lo vamos a definir de tipo varchar, porque va a ser una cadena de texto. Podemos definirle 100 caracteres de longitud y le decimos que no va a admitir nulos. Listo. Ahora avanzamos con el apellido, que de igual forma que el nombre también le dejamos 100 caracteres y not null. Y para terminar nuestra tabla vamos a almacenar también la fecha de nacimiento. Para ello creamos este campo fecha de nacimiento y este va a ser de tipo datetime para almacenar la fecha de nacimiento. Y listo, con esto tenemos por ahora nuestra tabla autor. Bien, vamos ahora a crear nuestra tabla categoría. Para ello, de nuevo, le damos Create Table y le escribimos el nombre a nuestra tabla, categoría. Dentro de los paréntesis vamos a definir el ID. Esto va a ser igual, entonces solo me lo voy a copiar y lo pego por acá. Va a ser siempre un ID auto incrementable. El siguiente campo va a ser el campo nombre. También va a tener las mismas características, por lo tanto lo puedo copiar por acá. Y por último voy a usar un campo descripción para describir la información de nuestras categorías. Ok, acá está al revés, es descripción. Le decimos nvarchar y le damos 255 caracteres. A este no le voy a poner not null porque quiero permitir que sea optativo, que el usuario no esté obligado a ingresar una descripción para poder guardar datos en la tabla categoría. Bien, vamos ahora con la tabla libro. Para ello igual Create Table y yo defino acá como nombre de la tabla libro. De nuevo nuestro ID va a ser entero auto incrementable. Solo necesito copiar esto por acá y lo pego. El siguiente campo va a ser el título del libro. Para ello le defino acá nvarchar 100 y not null. Hacemos que sea obligatorio escribirle un título a nuestro libro. El siguiente campo es el autor. Vamos a necesitar referenciar este libro a un autor, porque cada libro va a tener un autor. Para ello vamos a crear un ID de autor y lo vamos a definir como entero. Más adelante este ID nos va a servir para hacer la
referencia a la tabla autor. Lo mismo hacemos para la tabla categoría. Escribimos un ID categoría, lo definimos como entero y eso nos va a hacer una referencia también a la tabla categoría. Luego le definimos un precio. Para el precio vamos a definir el tipo de datos decimal 18,2 para que nos muestre dos cifras después del punto decimal. Ahora que tengo ya los campos listos, nos queda faltando definir las llaves foráneas. Para ello vamos a hacer uso de las referencias. Comenzamos diciéndole que vamos a declarar una foreign key, una llave foránea, que se va a llamar de esta forma, ID de autor. Vamos a utilizar nuestro ID de autor para referenciar, aquí le ponemos reference a la tabla autor, esta tabla de acá arriba. Acá yo le pongo autor, que es la tabla a la que vamos a referenciar, y le ponemos el campo con el que queremos hacer la referencia. En nuestro caso va a ser con el campo ID. Le pongo ID por acá y listo. Con eso ya le hemos definido la relación entre la tabla libro y la tabla autor. Esto debería bastar para decirle al SQL que nuestro libro debe de tener obligatoriamente un autor y que un autor puede tener también muchos libros. Hacemos lo mismo para el caso de las categorías, solo que en este caso es con el ID categoría y en reference ponemos la tabla categoría y su campo ID. Y listo. Con esto tenemos definidas las dos llaves foráneas de nuestro tabla libro con sus respectivas relaciones. Bien, ahora solo nos queda agregar la última tabla, que es la tabla venta. Aquí le doy create table, venta. Y el primer campo siempre va a ser el ID. Con las mismas propiedades y siempre como una llave primaria. Listo. Avanzamos al siguiente campo y cada venta va a necesitar ser referenciada a un libro. Por lo tanto, creamos el campo ID libro y lo dejamos como un entero. Para poder establecer una relación es necesario que el tipo de dato, en este caso ID libro es entero, en la tabla libro tenga el mismo tipo de dato con el cual lo voy a referenciar. En este caso, como pueden ver, es entero, y acá también en la tabla libro el campo ID es entero. Si yo utilizo otro tipo de dato, no me va a permitir establecer la relación. Avanzamos al siguiente campo y es el campo cantidad, el cual lo voy a definir como entero y no va a admitir nulos. El siguiente campo va a ser la fecha, va a ser de tipo datetime. Y por último, solo me resta definir la llave foránea. Hacemos lo mismo que en el caso anterior. Le definimos foreign key. Ahora va el campo ID libro, haciendo una referencia. Acá me falta meterlo en paréntesis, haciendo una referencia a la tabla libro en su campo ID. Perdón, acá no va entre paréntesis, acá sí, libro ID.
Y listo, con eso ya tenemos creadas todas nuestras tablas y solo nos resta hacer algunos inserts y luego hacer las consultas. Bien, una vez que tenemos ya creadas todas nuestras tablas, lo siguiente que debemos hacer es correr este query con todas nuestras tablas y de esa forma se van a crear en nuestra base de datos. Yo selecciono todo el código que tiene que ver con nuestras tablas. Primero lo pruebo para ver si hay errores de sintaxis. Me dice que todo está bien. Entonces le doy execute. Y todo ocurrió de forma satisfactoria. Ok, listo. Ahora para comprobar que de verdad nuestras tablas se crearon en la base de datos, nos buscamos acá la base de datos, expandemos, le doy a tablas. Y vemos que acá están creadas las 4 tablas: autor, categoría, libro y venta. Y si sigo expandiendo, voy a ver cada uno de los campos. En columns está cada uno de los campos con sus diferentes propiedades. Si me voy al libro, voy a poder ver que tengo 2 propiedades que son llaves foráneas, ID de autor y ID de categoría. Y listo, con eso tenemos creada ya nuestra base de datos con las tablas. Bien, ahora vamos a ingresar algunos registros en nuestras tablas. Vamos a comenzar con nuestra tabla autor. ¿Por qué comenzamos con autor? Porque no podemos crear un libro, por ejemplo, si no tenemos un autor o una categoría. Listo, entonces vamos a buscar los campos de nuestra tabla autor. El primero es nombre, el otro campo es apellido y el otro campo es fecha de nacimiento. Bien, ahora vamos a definirle los valores. En los valores lo escribimos dentro de comillas simple porque es una cadena de caracteres. Yo le voy a poner este nombre que tengo por acá, que es un poco complicado, por eso lo voy a copiar y pegar. Y es John Ronald Reuel. Ahora vamos a agregar el segundo valor. Para el apellido, yo le voy a poner Tolkien. Y en el último valor, que es el de la fecha, le vamos a poner fecha de nacimiento. Pero aquí, ojo con el formato. Primero año, luego fecha y luego, primero año, luego mes y después día. Ese es el formato para insertar un registro en una base de datos. Listo, una vez tenemos completo todo nuestro comando, lo seleccionamos. Primero verificamos la sintaxis y nos da un error de sintaxis por acá en la fecha. ¿Por dónde tenemos el error de sintaxis? Ya. No es en la fecha, es porque nos hacía falta cerrar un paréntesis. Ahora, por eso es muy importante, antes de intentar insertarlo, verificar que esté correcto. Ahora sí, todo está bien. Lo ejecutamos y hemos hecho nuestro primer registro de datos. Ahora, para ver esos datos, yo debo ejecutar el siguiente query: select asterisco from autor. Esto me va a devolver todos los registros de esta tabla. Si yo selecciono y ejecuto, vemos que me devuelve aquí el registro que acabo de ingresar, que es el ID número 1. Recuerden que nuestro ID es autoincrementable, por eso no ingresamos ID, solo ingresamos 3 campos: nombre, apellido y fecha de nacimiento. El ID lo generó automáticamente.
Y acá está el nombre, John Ronald Reuel, apellido Tolkien y la fecha de nacimiento. Bien, vamos ahora a agregar una categoría. La sintaxis es similar al insert que hicimos en la tabla autor. Le decimos insert into, el nombre de la tabla, categoría, y luego le pasamos los campos. Campo nombre. Tenemos también el campo descripción. Y sobre esos dos campos tenemos. Listo, le damos values. Y acá le vamos a definir en el nombre. Le ponemos fantasía. Y en el campo descripción vamos a cerrar el paréntesis esta vez. En el campo descripción le ponemos libros de género fantástico. Listo, si yo corro este query, todo ocurre de forma correcta. Ya quiero subir esto por acá para que se pueda apreciar mejor la salida de pantalla. Y listo. Vamos a insertar también un libro. Ahora sí podemos insertar libros porque ya tenemos una categoría y tenemos también un autor. Le doy acá insert into libro. Y un libro tiene los siguientes campos. Tiene un ID de autor. Tiene un ID de categoría. Tiene un precio. Primero tiene un título. Antes de estos dos creo que va el título. No sé si afecte el orden. Igual lo voy a poner por acá para ser más ordenados. Y por último le pongo el precio. Luego defino values. Y para definir el título, acá le voy a poner el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Luego en el ID de autor le voy a poner el único ID que tenemos, que es 1. ID de categoría le ponemos el único que tenemos, 1. Si yo pongo otro número, eso no me va a dejar insertar porque esos ID obviamente no van a existir. Y luego en el precio le pongo 19.99 y listo. Esto debería poder insertar este libro en la tabla. Vamos a probar si no hay un error de sintaxis. Y aparentemente todo está bien. Le damos a ejecutar. Y se insertó correctamente. Vamos a verificar ahora haciendo un select, pero de la tabla al libro. Aquí solo le vamos a cambiar libro. Hacemos el select y vemos que ya se insertó nuestro registro con un ID número 1 que se inserta de forma autonumérica. El título, El Señor de los Anillos, el ID 1, la categoría 1 y el precio $19.99. Bien, nos ha quedado faltando ahora insertar una venta. Entonces vamos a decir insert into venta. Y los campos de venta solo son dos: cantidad y fecha. Vamos a confirmar por acá. Aquí tengo mi tabla de venta. Me falta el ID del libro. Ponemos acá ID libro.
Acá está. Cantidad. Y fecha. Listo, ahora le definimos los valores. En el ID libro solo tenemos un libro insertado, entonces tiene que ser el 1. En la cantidad vamos a definirle también que solo sea un libro. Y en el precio, perdón, en la fecha, le vamos a definir una fecha diferente. Le vamos a poner acá entre comillas la fecha 20 de julio del 2023 en el formato obviamente que nos permite registrar fechas en SQL. Vamos a probar este query. Bien, lo ejecutamos y tenemos ya una venta registrada. Ahora vamos a consultar de forma sencilla esa tabla. Le decimos select asterisco from venta. Ejecutamos y ya aparece nuestra venta registrada. Bien, una vez que ya hemos registrado, que tenemos por lo menos un registro en cada tabla, quiero hacer unos cuantos registros más en la tabla libros para luego hacer unas consultas un poco más complicadas. Voy a insertar estos 4 libros. El precio es el mismo. Lo único que le cambié por acá es el nombre. El primero se llama La Comunidad del Anillo, el segundo Las Dos Torres, luego El Retorno del Rey, el otro La Batalla de los 5 Ejércitos, etc. Voy a seleccionarlos y los voy a primero verificar que esté correcta la sintaxis. Si la sintaxis está correcta, entonces los ejecutamos y vemos que se han creado en nuestra tabla libros. Ok. Me voy acá al select from. Hacemos una consulta de todos los libros. Y vemos que ya tenemos 5 libros registrados en nuestra tabla de libros. Bien, vamos ahora a insertar en nuestra tabla de ventas, unos cuantos registros más. De hecho, solo uno. Voy a decirle que el libro número 3 voy a vender la cantidad de 5 libros y la fecha voy a dejarla igual. Entonces, si ejecuto esta consulta, me dice que todo sucedió correctamente. Vamos a hacer un select asterisco from de venta para ver que ahora tenemos varios registros. Y si le doy acá, me parece que tengo 5 libros vendidos del ID del libro número 3. Y el ID del libro número 3, yo lo voy a consultar de esta forma. El ID es Las Dos Torres. Hay 5 libros vendidos de este título, Las Dos Torres. Ok, ahora vamos a hacer una consulta un poco más complicada. Vamos a consultar cuántos libros se han vendido por título, o sea, por el nombre del autor, perdón, por el nombre del libro. Ok, para ello vamos a hacer un select y le vamos a decir que del libro queremos que nos traiga el título. ¿Qué más queremos que nos traiga?
que nos traiga también el precio, libro.precio, y de la propiedad venta nos traiga la cantidad y nos traiga también la fecha en que se vendieron esos libros. Todo esto lo va a traer de la tabla libro, pero unida con la tabla venta, porque como ven, aquí hay atributos tanto de la tabla libro como de la tabla venta. Para eso vamos a usar un inner join, que lo que hace es unirnos ambas tablas y mostrarnos una consulta compuesta por dos tablas. El inner join lo vamos a hacer con la tabla venta. Listo, de esa manera unimos las dos tablas. Y como lo vamos a unir, vamos a utilizar el campo que tenemos común, bueno, que estas dos tablas tienen en común, que en el caso de venta es en la propiedad ID libro, y en el caso de libro es en la propiedad ID. Esa es la propiedad que tienen en común. Ahora, para mostrar específicamente el título de un libro, le decimos where cuando el título del libro, cuando el título del libro sea igual a las dos torres. Vamos a usar el de las dos torres, que es donde registramos 5 ventas. Le ponemos aquí las dos torres. Entonces queremos saber cuántos libros se han vendido con el título de las dos torres. Vamos a verificar la sintaxis de nuestro query y al parecer todo está bien. Lo ejecutamos y listo, nos devuelve el título del libro, el precio, la cantidad que se ha vendido y la fecha en la que se vendió. Y listo, de esta manera hemos realizado la creación de una base de datos, hemos creado las tablas, hemos ingresado registros, hemos hecho consultas sencillas y por último hicimos un query, una consulta un poco más complicada usando un inner join para que nos uniera dos tablas y nos mostrara la información que está relacionada entre esas dos tablas. Si tienen consultas o alguna pregunta, las pueden dejar en los comentarios. De mi parte esto ha sido todo. Les recuerdo que si el video les gustó, le den me gusta y se suscriban al canal para seguir viendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Adiós.